Hoy en día hay miles y cientos de personas que se hacen preguntas en lo que concierne de su diario vivir, en lo que los rodea. Preguntas que algunas son respondidas, pero otras quedan sin responder. Bienvenido a este programa y a este tiempo. Despierto y aún estoy contigo. Quiero darle continuidad al tema que estaba tocando el día de ayer, como lo es el Salmo 27, donde tiene como título: Jehová es mi luz y mi salvación. En el día de ayer yo hablaba acerca de una de las cosas que David, experimentó en este salmo, fue el temor. Indirectamente, David está revelando su temor delante de la presencia de Dios. Pero oye, en el verso 1, David hace una pregunta: Jehová es mi luz y mi salvación. Ahí exclama, la pregunta es esta: ¿de quién temeré? Como te decía al principio, hoy en día en esta sociedad hay miles y cientos de personas que se hacen preguntas en lo que concierne de su vida, en lo que viven en el diario vivir, en lo que le rodea: guerra, muerte, hambre, droga, ambiente pesado, brujería, y se hacen miles de preguntas, que algunas de esas preguntas son respondidas, algunas de esas preguntas tienen respuesta, pero otras se quedan sin responder. Y la única o el único lugar donde vamos a tener respuesta a nuestras preguntas es en la presencia de Dios. Nota algo: David exclama y dice: Jehová es mi luz y mi salvación. Oye esto: la luz del entendimiento de David era Dios. Dios le daba entendimiento y le enseñaba a David lo que él no comprendía. Por eso que él dice: Dios en mi vida es mi luz, es la luz de mi entendimiento. Lo que yo no entiendo, Él me da luz y me da acceso para que yo pueda saber qué es lo que estoy experimentando. David, en sus diversas pruebas, por medio de la luz de Dios, sabía experimentar y sabía percibir y entendía el por qué él estaba viviendo esa prueba. David fue un hombre perseguido, un hombre que Dios lo guardó. La luz del entendimiento de Dios venía a David y él podía comprender y percibir y entender las diversas pruebas en las que se hallaba. Él dice: Jehová es mi luz y mi salvación. Dios era la luz de David en su camino, era la luz en sus decisiones, pero era su salvación, era su salvador. Todos sabemos y notamos por la palabra que Dios guardó a David en diversas pruebas y en diversas persecuciones. Lo guardó de la lanza de Saúl, lo guardó de los filisteos, lo guardó de Goliat, lo salvó de Goliat, lo salvó de los filisteos, lo salvó y lo guardó de la lanza de Saúl, lo guardó y lo libró de las garras del oso y del león. Él lo dice: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras de los osos, me librará de las manos de este filisteo incircunciso. David conocía a Jehová Sabaón, el Dios de los ejércitos. Cuando Goliat se levanta, David suelta una palabra y una declaración y dice: tú has provocado al ejército de los escuadrones de Dios. Es decir, provocaste a Jehová Sabaón, el Dios de los ejércitos, el Dios que pelea por su pueblo, el Dios que se echa encima tu pleito y mi pleito, el Dios que le gusta pelear tus batallas y mis batallas. David conocía a Jehová Sabaón, el Dios de los ejércitos, el Dios de los escuadrones, el Dios del batallón celestial. David sabía que Dios iba con él, iba delante de él, y que Dios era con él, Por ende, David dice: Jehová es mi luz y mi salvación. David no andaba en tiniebla, David andaba en luz. Y es exactamente lo que Dios quiere que tú vivas en luz, que tú vivas en la presencia de Dios. Recuerda que Jesús dijo: vosotros sois la luz de la tierra. Tú eres la luz de la tierra. Tú eres la luz que Dios
puso para que alumbrara tu familia, para que alumbrara tu hogar, para que alumbrara tu parentela. Él es tu salvación. Ahora mira, David dice, Jehová es mi luz, Jehová es mi salvación, ¿de quién temeré? Ahí es donde se libera la pregunta. Y es que David libera la pregunta, pero en el siguiente párrafo David responde a esa pregunta, pero se hace otra pregunta. Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién ha de atemorizarme? David dice, ¿de quién temeré? Luego dice, pero Dios es mi fortaleza, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es exactamente las palabras que tú tienes que decir en tu a diario vivir. Dios es tu fortaleza, Dios es tu ayuda, Él es tu amparo, Él es tu refugio en las prontas tribulaciones. Él es el que te lleva, Él es que te puso arriba y no abajo. Él fue el que te hizo cabeza y no cola. En Dios tenemos refugio, en Dios tenemos cobertura, en Dios tenemos salvación. Él es Jehová de los ejércitos, el Dios que se relaciona. Él es Yahweh, el Dios que se relaciona, el Dios que quiere tener comunión contigo. Él es Jehová Sabaón, el Dios que manda sus ejércitos para que peleen a favor de ti. Él es el Dios que manda a los ángeles a que peleen tus batallas. Mandó aquel ángel que hizo tremenda mortandad, pero Dios lo frenó. ¿Ves? Mandó aquel ángel para que golpeara y matara al profeta Balaán o al brujo Balaán. Pero Dios tuvo misericordia y le abrió los ojos a aquel asno, a aquella burra, y por ende Balaam no murió. Pero había un ángel que iba a traer el juicio de Dios a este adivino que quería maldecir lo que no se puede maldecir. Hay gente que no puede maldecirte porque ya Dios te bendijo en los lugares celestiales. De Dios bendigo tu hogar, bendigo tu familia, bendigo tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu finanza, tu ministerio. Y de cierto, Satanás no puede maldecir lo que Dios ha bendecido. David dice, Jehová es la fortaleza de mi vida. Nota algo, que David reconocía que Dios era luz en su vida, era salvación en su vida y era fortaleza en su vida. La fortaleza de David no venían de los hombres. La fortaleza de David no venían de su ejército. David tenía un ejército fuerte, 400 hombres de guerra, hombres feroces, hombres fuertes que tenían cara como leones, unos tipos que tenían una puntería para poder derribar a sus enemigos, hombres que eran ambidiestros, peleaban con ambas manos, hombres fieros, hombres preparados, 400 hombres guerreros que antes eran enlutados, endeudados, oprimidos. Cuando se encontraron con la unción que Dios le dio a David, pasaron de ser oprimidos a ser guerreros. Y yo quiero profetizar que tú pasarás de ser oprimido, pasarás de ser depresivo, pasarás de ser endeudado, enlutado, a ser el próximo guerrero de Dios que va a defender a su familia. ¿De quién temeré? David sabía que su fortaleza dependía y venía y manaba de Dios y no de su ejército y no de los hombres. Nota esto, David no dice que su fortaleza es su batallón. David no dice que su fortaleza es su ejército, no. David dice que su fortaleza es el Dios de los cielos. ¿Y de quién va a atemorizar? Luego David empieza a reconocer que sus enemigos van a caer delante de él. Cuando se juntaron contra mí, mis malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mi carne, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. David aprendió a manejar el miedo. Aprenda a manejar el miedo con la palabra de Dios. La Biblia dice que el amor, el verdadero amor, echa fuera los temores. Echa fuera ese miedo al fracaso y lánzate al emprendimiento. Echa fuera ese temor de predicar y métete con Dios para que Él te dé el rema. Echa fuera el miedo de casarte, de tener un hogar, de tener una familia. Echa fuera el miedo de tener responsabilidades en Dios. Dios te ha dado cosas grandes. David entendió que aunque un ejército acampara contra él, no iba a temer su corazón, porque su corazón estaba guardado en Dios. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para adquirir en su templo. Mañana voy a tocar este tema muy importante. David quería la hermosura de Dios. Y es exactamente lo que Dios quiere de ti. Que tú tengas su hermosura en cada movimiento de tu vida. Hermosura, gracia y favor. Te bendigo
en el nombre de Jesús de Nazaret. Pasa un resto de día bendecido, lleno de Dios. Suscríbete a este canal si no estás suscrito y comparte esta corta palabra en el nombre de Jesús. Shalom.